Y no sé por qué salté mi micrófono. Ahí. Bueno, ya estamos grabando. Iniciamos nuestra tercera etapa, nuestra parte final del camino, de tres contenidos que son aplicaciones de las cuales vamos a estar hablando hoy de factores ambientales que afectan la calidad de vida y la salud humana, que son tenidos en cuenta y que son considerados aspectos de estudio y de introducción en el marco de ciertos proyectos que llevamos adelante, tanto desde el enfoque ambiental o el enfoque socioambiental. La próxima clase que vamos a estar desarrollando el concepto de determinantes ambientales de calidad de vida y de salud. Y vamos a finalizar hablando de lo que es o lo que son los niveles de participación ciudadana y la aplicación de los conceptos de conflictos. Esta última parte o este último acompañamiento, por decirlo así, lo que busca más que nada es darle un enfoque aplicado y que les pueda ser útil más adelante, tanto en otras asignaturas en las cuales van a profundizar. Ejemplo, nosotros vamos a hablar de conflictos, tipo de conflictos, algunas estrategias de gestión y van a profundizar si es que en algún momento eligen manejo de conflictos. Lo que vamos a ver en la parte de factores ambientales el día de hoy los van a ir complementando con lo que son contaminación ambiental y las tecnologías ambientales. Pero de aquí vamos a hablar desde ese enfoque social de estas problemáticas que se tienen en cuenta en proyectos y en estudios de trabajo del estilo socioambiental. Entonces vamos a estar aprendiendo el día de hoy de factores ambientales a escala global, a escala regional y a escala local. Son tres escalas de afectación o de impacto que tienen estos factores de los cuales vamos a ir hablando. Y primeramente vamos a conocer a los factores ambientales de escala global. Como su nombre un poco sugiere de entrada, cuando hablamos de escala global, estamos nos refiriéndonos a un impacto o a una afectación a nivel mundo o a nivel biosfera. Entre estos factores ambientales a escala global, del primero, al cual vamos a hacer referencia, es la presión poblacional. Y cuando hablamos de este factor específicamente nos estamos refiriendo a ciertos cambios y sobre todo cambios desde un enfoque irregular, porque hoy en día se está dando un mayor aumento de la población en zonas urbanas, tanto por el impacto de procesos de migración como por el aumento de manera natural en el concepto del crecimiento poblacional. ¿Por qué relacionamos y se considera un factor que incide en la calidad de vida y en la calidad del ambiente a la población? Porque ésta hace un uso directo de recursos naturales y de lo que conocemos más bien como un concepto integral del ambiente. Hoy en día sabemos que existe un crecimiento bastante exponencial de todo lo que es la población a nivel mundial y algunas estimaciones que hace la Organización de la Mundial de la Salud nos cuenta que el 47% de la población está viviendo bajo el concepto de sitios llamados pueblos o ciudades, principalmente caracterizado por una densidad en cuanto a los niveles de vida que van a provocar algunas afectaciones como hacinamientos. Y en países que se llaman o que se conocen como vías de desarrollo, países de tercer mundo, dependiendo de las clasificaciones de las cuales estamos hablando, muchas de las gentes que empiezan a habitar estas áreas conocidas como urbes, principalmente lo hacen porque huyen de ciertas economías colapsadas en áreas rurales o porque hay falta de infraestructura y servicios básicos que no llegan a estas zonas conocidas como rurales, como salud y educación. Entonces, en países en vías de desarrollo, esas son las principales causas de por qué se dan muchos de los procesos de carácter migratorio. También esto lo relacionamos un poco con el concepto de pobreza. Y aquí sí vamos a hacer una introducción y esto lo pueden profundizar con lecturas y es importante tenerlo en cuenta cuando afrontamos este concepto, porque cuando hablamos de pobreza hablamos del concepto de pobreza extrema, que sí está definido, que es el
concepto de personas que viven diariamente con un ingreso inferior a $1 diario, y este es un concepto económico, pero hay otras formas de pobreza que se conocen bajo el nombre de la construcción social de la pobreza y que está muy relacionado con ciertos fenómenos sociales en el cual existen ciertos estándares de vida establecidos en función a las sociedades que viven en un sitio, que pueden ir creando niveles de pobreza. La que está definida, la que coincidimos o la que se acepta en mayoritariamente la gran mayoría de países es el concepto de la extrema pobreza, y hoy en día se tienen datos que existen 1.000 millones de personas que no llegan a una satisfacción de necesidades de alimentación diaria básica y se encuentran bajo este concepto. Pero no está, digamos, cuantificado los otros conceptos de pobreza porque son variables de acuerdo a las construcciones sociales de los diferentes lugares en los cuales están habitando las diferentes comunidades. El segundo factor ambiental que afecta mucho hoy en día a el entorno global y que es una bandera y se va a hablar mucho de él a lo largo de todo este siglo es el concepto del cambio climático, que no deja de estar vinculado de lo que es el crecimiento o la presión poblacional, porque todo el crecimiento demográfico también conlleva un aumento en el uso energético. Entonces, hoy en día hablamos de este cambio climático como esa alteración de fenómenos climáticos que ustedes ya han desarrollado en climatología, como precipitación, evapotranspiración, las dinámicas de temperaturas máximas y mínimas, y principalmente el concepto del cambio climático se asocia a estas alteraciones debido a la influencia del ser humano, porque el cambio en el clima existió siempre a nivel biosfera, a nivel mundo, pero esa aceleración que se está dando hoy en día principalmente se debe a acciones o actividades antrópicas que potencian estos cambios. Este cambio climático, que se conoce como un factor global que afecta a la calidad de vida, puede también influir en un factor a escala global, que son las enfermedades transmitidas por el agua. Se habla de que es un factor a nivel global que afecta la calidad de vida porque como estamos viviendo estos procesos de cambio climático, también estamos viviendo momentos en los cuales hay mucha sensibilidad en los cambios en el ciclo hidrológico. Y cuando no hay medidas correctas de higiene y hay épocas como las que vivimos ahora, que son épocas de sequía, se da un aumento de estas enfermedades transmitidas por el agua, ya sea por contaminación del agua potable o también por malas medidas de higiene. Imagínense hoy en día viviendo fenómeno coronavirus en el cual una de las principales medidas de control, de prevención, es el lavado continuo de manos. Estamos viviendo épocas de sequía en donde los sitios que dependen exclusivamente del acceso al agua por fuentes de provisión de vía superficial tienen lugares en donde no hay abastecimiento de agua y lo que se tiene se usa exclusivamente para la bebida de la gente, para el consumo de abrevadero de ganado, y quizá en algunos casos se deja algo para riego o para limpieza. Es una problemática a tener en cuenta y por eso se lo considera como un fenómeno a escala global. Y ocurre algo parecido con las enfermedades transmitidas por vectores, que también está asociado con procesos de cambio climático y con procesos de cambio de uso de la tierra. ¿Qué está ocurriendo? Todo el ciclo de vida de algunos patógenos que se transmiten asistidos por vectores muchas veces requiere de que un tiempo él pueda vivir fuera del hospedero humano y normalmente está habitando el cuerpo de los vectores. Hoy en día, todos estos cambios en las condiciones ambientales que se dan por pérdida de hábitat de algunos vectores que empiezan a colonizar áreas que hoy anteriormente no eran sus nichos, están justamente viéndose influenciados por procesos también climáticos
Y esta supervivencia hace de que también aumenten esas enfermedades transmitidas por vectores. Conocer, o esto es importante conocer o dialogar de que algunos vectores tienen mayor supervivencia, o lo que se conoce como mayor índice de supervivencia, en latitudes más altas y en altitudes con temperatura más alta. Entonces, todo lo que es la zona tropical, subtropical, es la franja de mayor crecimiento, donde hay las mejores condiciones de vida para el desarrollo de los vectores. O sea, nuestra casa, nuestra realidad hoy en día es el mejor escenario para que estos vectores puedan desarrollarse. Y se considera que están siendo un factor que afecta a la calidad de vida y afecta a la salud a nivel global. Y finalmente, un proceso en el que tal vez no hay tanta influencia de recursos naturales, de sistemas ambientales, pero que es un factor a nivel global de gran impacto en calidad de vida y en el concepto del ambiente, es la guerra. Y hablamos de guerra como conflictos armados entre naciones, que tal vez nosotros no escuchemos como la guerra que se esté llevando a cabo hoy en día, pero si nos ponemos a hacer búsquedas en internet, a leer diferentes periódicos o diferentes informaciones, fácilmente hoy en día podemos identificar más de 30 conflictos armados que se están llevando a cabo en diferentes lugares del mundo, y que esto incluye, además de lo que son las armas convencionales, en algunos casos uso de armas nucleares o uso de armas radiológicas, químicas o biológicas, o incluso un concepto sociológico del cual se está hablando hoy en día, es la guerra social. Y mucho de eso deriva de las grandes olas migratorias de personas tanto de Asia como de África que están llegando a continentes que están recibiendo el concepto de asilos o asilos políticos o refugiados por conflictos tanto de carácter armado como conflictos sociales. Y es un factor que incide bastante en lo que llamamos la calidad de vida y el ambiente. Entonces, bajo este grupo, bajo estos factores, identificamos a los que son de carácter global, es decir, el impacto se da a escala de toda la Tierra o toda la biosfera. Luego tenemos los factores ambientales que los llamamos a escala regional. ¿Por qué hablamos de ellos a escala regional? Porque tienen comportamiento diferente conforme a regiones identificadas. Y esta clasificación y este análisis y esta propuesta de identificar estos factores está basado mucho en estudios de la Organización Mundial de la Salud, y se consideran bastante las regiones que ellos identifican como América Latina y el Caribe, Europa, Asia, África, asociado un poco a las realidades de los diferentes continentes. Y en escalas regionales podemos mencionar, por ejemplo, la contaminación del aire. ¿Por qué la contaminación del aire, siendo que un, un elemento o un compuesto químico en carácter gaseoso fácilmente combinable bajo el concepto del aire se puede difundir fácilmente? Porque también existe bajo todo el sistema meteorológico de vientos un área de dispersión de estos contaminantes. Esto ustedes lo van a hablar probablemente más adelante, o en contaminación 2 o en tecnología, de que se crea una nube de difusión de estos contaminantes asociados a todo lo que es la masa gaseosa del aire, pero ocupan normalmente una región identificada. No se transmiten, digamos, a toda la escala del planeta. Los principales contaminantes identificados, considerados hoy en día, también muchos de ellos catalogados como gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, monóxido de carbono, se derivan de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y también el ozono. Entonces aquí nos remontamos un poco a hablar del concepto de qué es el aire limpio, sabiendo de que la atmósfera es una mezcla ya de por sí de gases y partículas, o sea, hay presencia de un material particulado dentro de lo que es el aire en sí. Entonces, bajo ese concepto, cuando hablamos del aire limpio, es la concentración
que ustedes ya conocen justamente dentro del concepto del aire. Entonces, cuando hay mezcla de otros elementos en esta constitución bajo este porcentaje, hablamos de una pérdida en las características de contaminación, perdón, en las características naturales del aire y hablamos de un proceso de contaminación. Entonces, cuando hablamos de contaminación del aire, estamos hablando de un factor ambiental que afecta a escala regional. Podemos hablar que estas emisiones atmosféricas o estos contaminantes que se adicionan al aire pueden ser de origen natural o biogénico en procesos de tormentas o en procesos de incendios de carácter natural, no los que son de carácter provocado, o las emisiones de carácter antropogénico, que es son las que se derivan ya de incendios provocados o de diferentes emanaciones de las industrias o incluso también del metano derivado de actividad agrícola ganadera, que justamente están afectando o pueden liberar estos contaminantes que alteran la calidad del aire de un sitio. El otro factor ambiental considerado que influye en la calidad de vida a escala regional es la urbanización, el concepto de urbanización. ¿Por qué? Porque la forma en la que se organiza un área urbana, ya sea en función a criterios administrativos, criteria política o considerando un tamaño poblacional, afecta directamente a la calidad de vida de las personas. Cuando tenemos una ciudad que no ha sido planificada o cuando tenemos la formación de áreas periurbanas o los conocidos también cinturones que rodean a una ciudad, estamos hablando de áreas en donde la población no va a desarrollar una buena calidad de vida o va a tener algunas deficiencias en cuanto a disponer del espacio, se pueden vivir procesos de hacinamiento y también puede haber un déficit en el acceso a los recursos o servicios públicos cuando se tienen asentamientos no planificados. Entonces la urbanización también afecta la calidad de vida de las poblaciones y de las comunidades. Y se lo conoce o se lo considera en un contexto regional porque se viven realidades de urbanización bastante parecidas entre las regiones que están identificadas por la OMS. El otro factor a escala regional está relacionado con los conceptos de transporte y salud. ¿Por qué bajo el concepto de transporte? Porque la movilidad a la cual accede o la movilidad por la cual opta una determinada población incide en su calidad de vida. Se habla de que las mejores poblaciones, las mejores comunidades organizadas son aquellas en las cuales el acceso a un servicio público de transporte sea de calidad, sea eficiente, permita que las personas no tengan que optar por un vehículo de carácter particular y que pueda de esa manera también no afectarse lo que es el proceso de contaminación por emisión de algún tipo de gases en los diferentes vehículos que se utilizan y no generar tampoco mucho el concepto del tráfico. Por eso si nosotros analizamos caso Paraguay y analizamos sobre todo cómo se dan estos fenómenos de transporte en nuestro país, vemos de que no gozamos lastimosamente de uno de los mejores sistemas de transporte público. Muchas de las personas se ven obligadas a utilizar una movilidad propia o porque tienen que movilizarse a diferentes lugares y no tienen una buena calidad en la parte pública o en ocasiones por procesos de inseguridad. Y no hablamos solamente de automóviles, hablamos también de toda la movilidad a través de motocicleta, que en Paraguay en lo que es muertes por accidentes en trauma, muchos de ellos en motocicletas, es una de las segundas causas de muerte en nuestro país. Entonces, el transporte es un factor ambiental que influye bastante en la calidad de vida de las poblaciones.
Bueno, acá un poco mencionando esto de que estuvimos hablando en Paraguay, que tenemos grandes limitaciones en cuanto a disponibilidad y confiabilidad de información en cuanto a transporte, la infraestructura en cuanto al servicio está restringido en algunas cosas, en algunos casos hay condiciones de precariedad y tenemos una red de carreteras que nosotros la tenemos dividida en rutas urbanas y rutas interurbanas. Y el ente encargado de todo el sistema de transporte es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esta es un poco la situación en Paraguay, pero que requiere bastante condiciones de mejora para una mejor calidad de vida también en toda la población. ¿Qué efectos tiene el transporte? ¿Por qué hablamos del transporte como influyente en la calidad de vida? Primeramente por los accidentes que pueden ser causados por algunos automotores, por accidentes que involucran a peatones, a mayor tráfico, a mayor falta de cultura también, o buenas prácticas en todo lo que es el proceso de manejar, causan accidentes que involucran a tanto automotores, peatones, ciclistas, aporta a la contaminación del aire. El parque automotor disponible en nuestro país no es precisamente un parque automotor en donde tengamos todos los vehículos como actualizados o la mejor o la última tecnología en cuanto a la menor disminución de contaminación del aire. Entonces eso también es un efecto en la calidad de vida y también la contaminación sonora que se deriva tanto del tránsito como del tráfico cuando hay las grandes aglomeraciones o los grandes botellones en el tráfico. Y finalmente consideramos como un factor de carácter regional por el carácter compartido del recurso natural, todo lo relacionado con el agua y la salud. Y aquí hablamos de alteración en la calidad del recurso agua, principalmente por la adición de algunos contaminantes químicos que pueden alterar esas características naturales, además de causar efectos como una mala impresión a la vista o malos olores o exposición a enfermedades, y por su naturaleza de fluido, justamente, así como en el aire se da toda la dispersión de agentes gaseosos, también en el agua se da toda una dispersión de diferentes contaminantes que pueden alterar a nivel regional o se considera como un factor de afectación a nivel regional. Entonces, considerando estos factores de carácter regional, ahora vamos a hablar de cuáles son los factores ambientales considerados a escala local. Los consideramos a escala local justamente porque ya tienen una afectación más puntual, ya las podríamos relacionar con un área bien identificada, o se podría relacionar con una escasa movilidad de del daño o de la afectación a una calidad de vida, y es por ello que se los considera de una escala local. La escala local puede ser variable, una escala local puede ser un municipio, se puede considerar una escala local un sitio particular, o puede considerarse un distrito, o quizás hasta un departamento. O sea, en la escala local uno lo define en función de un proyecto o una investigación que esté realizando de un sitio. ¿Cuáles son los factores ambientales que los consideramos de escala local? En primer lugar, los residuos sólidos, y considerando o poniendo mayor énfasis a los residuos sólidos peligrosos. Sabemos que el concepto de residuos es un concepto asociado a contaminación de suelo, porque cuando hablamos de residuos sólidos no solamente hablamos de desechos de carácter orgánico, inorgánico, que perdieron una vida útil, sino hablamos de que tenemos que disponer en algún lugar esos residuos y que eso en muchas ocasiones, cuando no está bien gestionado, estamos hablando de una probable contaminación al recurso suelo, al sistema ambiental suelo. Y con mayor énfasis cuando son residuos peligrosos, porque por su propia naturaleza pueden causar un daño o al ser humano o al ambiente, ya sea porque sea un residuo sólido peligroso inflamable o de un carácter tóxico o corrosivo,
o reactivo o radioactivo, entonces tienen que tener un tratamiento especial. Cuando ustedes desarrollen todo lo que es la materia de residuos sólidos, van a tener un apartado de residuos tóxicos y peligrosos, en donde van a ver de que hay diferentes técnicas para gestionar estos residuos, entre los que se involucra la pirólisis y otras técnicas, porque tienen que tener un tratamiento y una gestión especial o diferente. Y son de escala local porque se generan en un sitio en particular que uno lo puede definir y uno puede hacer una gestión también de carácter más local sin tener un impacto tan amplio como una contaminación del aire, un sistema de urbanización o transporte. Aquí tienen nada más para conocer. Cuando hablamos de residuos hospitalarios, son considerados en varias ocasiones de carácter, una fracción de carácter no peligroso o que forman parte de residuos de carácter urbano municipal y una fracción de carácter peligrosa, entre las cuales se encuentran las de riesgo biológico, las de riesgo químico y riesgo radioactivo. Esto lo profundizará más adelante, pero como hoy en día hablamos mucho de la coyuntura hospitalaria, con toda la dinámica de la emergencia sanitaria, entonces es importante también conocer de que en una institución de salud tenemos estas dos formas de residuos presentes. Como otro factor de escala local que influye en calidad de vida, hablamos de la seguridad y la inocuidad de alimentos. Y vamos a tratar de hablar un poco de estos dos conceptos. El concepto de la inocuidad de alimentos, cuando estamos hablando que un alimento no va a causarle daño al consumidor cuando este sea preparado o este sea ingerido. Y la seguridad está relacionada también con el acceso que tienen los consumidores a los alimentos. Un poco el concepto de la seguridad alimentaria está relacionado con ese acceso a los alimentos en las proporciones correctas para una nutrición saludable de las personas. O sea, la seguridad alimentaria no solamente es que la persona tenga que comer, sino es que tenga que comer en el marco de una calidad nutricional. Y hablar un poco de la cadena de alimentos, de todo lo que se refiere a esas etapas, operaciones de producción, procesamiento, distribución, almacenamiento, que permita que pueda llegar en condiciones correctas desde la producción hasta el consumo por parte de una determinada población. Y como esto también es en un sitio, lo podemos hacer bien determinado y lo podemos gestionar de manera bien específica, se considera un factor ambiental de escala local. Y finalmente, también consideramos un factor ambiental de escala local el proceso de mitigación de desastres. Cuando hablamos del concepto de mitigación, hablamos de planificar y ejecutar alguna medida de intervención que pueda reducir o disminuir el daño que pueda ocasionar un fenómeno físico de origen natural o de origen antrópico en algunos casos, que se conocen bajo el nombre de desastres. Hoy en día, que justamente también producto del cambio climático se vive a escala local algunos desastres naturales, como pueden ser una sequía intensa como ahora, que se asocia a fenómenos de incendio, o en otras épocas fenómenos de inundación, son considerados desastres naturales, y lo ideal es tener un plan en el cual se tengan acciones pensadas para mitigar estos diferentes fenómenos en el caso de que puedan desarrollarse, y tener una gestión de desastres, una correcta planificación de desastres es un factor ambiental a escala local, porque estos tienen que ser planificados a escala local. Nosotros tenemos que tener un plan de mitigación, bueno, existe un plan de mitigación de desastres a escala Paraguay, o sea, a nivel Paraguay, la Secretaría de Emergencia Nacional, pero es importante también poder desarrollarlo a escalas locales, y pueden desarrollarse a escalas locales considerando los antecedentes históricos de cuáles son los principales desastres naturales o antrópicos que a veces se relacionan más con las actividades que se desarrollan en un sitio. O sea, si tengo una actividad industrial,
podría considerar un plan de mitigación de un desastre por explosión, pero eso más que nada están vinculados con responsabilidades de las propias industrias que llevan adelante su actividad productiva. Pero cuando hablamos de desastres naturales, sí hablamos mucho de una responsabilidad asociada con un ente gubernamental que debería contar, o un municipio que debería contar con un plan de mitigación para estos eventos o fenómenos que podrían ocurrir. Entonces, un poco a la luz de esto que estuvimos hablando, yo les quiero dejar 6 preguntitas para que cada uno pueda hacer un análisis personal, un análisis de reflexión. Esto no es necesario que ustedes ni me envíen, ni lo pueden escribir si lo quieren escribir, lo pueden pensar, pero tratar de analizar su realidad. O sea, su realidad hablando ahora que estamos todavía en condiciones de pandemia, que están cada uno en sus casas, cuál es la situación de calidad del aire, cada uno vive en un sitio distinto, entonces traten un poco de pensar cómo ven la calidad del aire. Un análisis interesante que a mí me gustaría que lo puedan pensar es, ¿cambió algo la calidad del aire en épocas de pandemia versus a lo que era antes? ¿Cómo les parece que es el sistema de transporte en el sitio en el cual viven? ¿Cuáles son las características de la vivienda? ¿Ven principalmente viviendas monofamiliares o ya ven un hablo bajo el concepto de un barrio cerrado o un barrio planificado, en donde tenemos casas con la misma estructura, o veo ya la presencia de crecimiento en altura y hay departamentos alrededor y esa es la dinámica de la urbanización? Si conocen ustedes cuál es el sistema de gestión de residuos sólidos del sitio en el cual viven, hay recolección municipal o se quema la basura. Preguntarse un poco cómo saben ustedes que los alimentos que consumen son realmente inocuos, que no tienen algún tóxico en el proceso productivo, y si existe algún riesgo de desastres en el sitio que ustedes están viviendo, y si alguna vez escucharon o conocieron algún plan de mitigación ante los desastres que pueden ocurrir en esos lugares donde ustedes están viviendo. Entonces yo les dejo estas 6 preguntitas para la reflexión, para que en su momento libre, bueno, lo puedan pensar y puedan preguntarse o hacerse el, el cuestionamiento de qué calidad podría estar ofertándole a ustedes como pobladores de un sitio determinado el entorno en el cual ustedes están viviendo y qué factores son los que tal vez están cumpliendo con menor claridad esa calidad. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Dejo este espacio ahora para que podamos dialogar sobre eso. Profe, una consulta. Sí, Ese plan de mitigación que tiene la SEM ante los desastres naturales es, o sea, está disponible para todos, ¿es de libre acceso o no? voy a mentir porque no sé un poco si está. Deberíamos buscar si está o no disponible, pero no estoy segura. Yo sé que tienen, pero no sé si el plan completo está disponible. Ah, entiendo, profe, gracias. Te respondo ahora. Si está disponible. Acabo de googlear y está disponible. En la SEM está disponible el Plan Nacional de Mitigación de Desastres 2018-2022. Si quieren echarle un vistazo, sí está disponible. Profe, yo sé cada tanto se tiene que actualizar, ¿verdad? Sí, ahora está 2018-2022, son 5 años. Ah, Sí, tienen que ser actualizados periódicamente. ok, gracias, profe. Cuando quieras. Profe, ¿y pueden ser Sí. considerados también otros factores o solamente los que no estuviste mencionando? No, claro que pueden ser considerados otros factores. Esta es una propuesta de factores de influencia a estas escalas
que nos presenta la Organización Mundial de la Salud vinculando población y ambiente. Pero nosotros podemos identificar otros factores de carácter ambiental que inciden en la calidad de vida de las poblaciones, claro que sí. Ah, gracias, profe. Estoy pensando en qué preguntarte, profe, pero no se me ocurre nada. No te preocupes, igual puedes preguntarme después, cuando quieras. No es obligatorio que me pregunte ahora. Si después te acuerdas, después me preguntas cuando quieras. Dale, profe. Bueno, entonces era compartir esto. Sí, Pati. Profe, Sí, ¿y cómo uno sabe que los alimentos que consume son inocuos? O sea, en qué, por ejemplo, te fijas, profe? es, es tan buena la pregunta, pero si viviésemos en otras realidades, los alimentos que son ya procesados deberían tener un sello de calidad o deberían tener, sobre todo también, si ya hablamos de algo procesado, el registro del Ministerio de Salud. O sea, los alimentos tienen que pasar por control de calidad, tienen que tener la habilitación del Ministerio de Salud y tienen que tener una habilitación del INAM de seguridad alimentaria. Cuando hablamos de alimentos procesados, entonces, no sé, leche, yogur, lo que ya viene envasado. Y el famoso registro de habilitación RSBA, pero no recuerdo correctamente el nombre. Que digamos, es lo que vemos que cuando compramos un alimento tiene o no tiene el registro sanitario y el registro de seguridad alimentaria cuando es un alimento procesado. Ahora, ¿cuándo es el gran debate? Cuando tenemos un alimento de consumo directo, o sea, una fruta, una verdura. ¿Cómo sabes si es o no es inocuo ese alimento? Y en algunos lugares tenemos los sellos de calidad de los alimentos de producción primaria, pero aquí en Paraguay quisiera hasta decirte, si es que no son los que vienen ya en el marco de ferias agroecológicas o de comunidades que tienen el compromiso del cuidado de la producción alimentaria con calidad y en contextos agroecológicos, es mucho, yo te diría quizás que hasta la suerte, Pati. O sea, si nos vamos a comprar a un súper, no tenés ningún aval de que, por ejemplo, el tomate que estás comprando haya pasado por el correcto sistema de limpieza y bueno, no que tenga ningún tóxico adherido a lo que sería la piel del fruto. Ya sería incluso una medida preventiva nuestra el correcto lavado o la correcta separación de lo que es la capa externa. Por eso que se recomienda todo lo que es pelar frutos, para lo pelar tomates, pepinos, para evitar cualquier tipo de tóxico que pueda quedar adherido a la piel cuando no sabemos cuál es el origen prácticamente del fruto o del que estamos consumiendo. Sí, profe, ahí justamente fue en donde me preocupé un chiqui cuando volví a leer así las preguntas. Sí, no, y eso es una duda. Yo normalmente, bueno, a veces yo soy un poco maniática, ¿verdad? Pero yo, si es que no viene, por ejemplo, una feria o de alguien que yo sé cómo produce o que tiene un compromiso en la producción de lo que es alimento así primario, que lo consumís sin ningún tipo de cocción, tipo le relavo a mí, a veces hasta con varias gotas de lavandina, ¿verdad? Entonces, tipo, mejor prevenir que curar en algunos casos. Profe, en el súper Sí. de acá cerca de mi casa, o sea, hay un supermercado grande, ¿verdad? Y la semana pasada por ahí nos fuimos y las naranjas, por ejemplo, estaban llenos, pero así toditos luego tenían cositas negritas, parecía que algún hongo por ahí le habría afectado. Y de igual manera ellos venden y no explican la calidad o algo así. Y muchas veces lo que pasa es que si no hay o sea, no hay un reglamento
del control. Bueno, sí hay, pero ese control, digamos, in situ, no es que se realice de una manera sistemática a los centros de expendio y de venta de alimentos. Entonces ahí muchas veces quedamos como a la suerte y a la propia capacidad de elección de lo que nosotros tenemos. Es más, a veces te puedes ir y encontrar un fruto con penicillium que tal vez no va a causar un daño directo a tu salud, pero te está dañando el fruto y bueno, perdés una parte del fruto que puedes consumir o lo llevas y puede eso causar o puede transmitirse a otro fruto que tenés en tu casa, ¿verdad? Entonces queda como tipo a la famosa selección que hace la persona que va a comprar de lo que ve más o menos como calidad de lo que es producción primaria. Nosotros en Paraguay somos bastante resistentes, creo yo, porque a veces ni en alimentos primarios, de consumo directo, ni en agua, no siempre tenemos la seguridad de que realmente estamos consumiendo alimentos de carácter inocuo. Sí, profe, así mismo. Y a modo de comentario, profe, justamente ahora, miren la parte de donde habla de si sabíamos el sistema de gestión de los residuos sólidos. Hace aproximadamente un año había consultado en la municipalidad de mi ciudad, por decirlo así. Como ellos tienen un servicio tercerizado, sí sabían qué pasaba con los residuos que recogía la empresa. Y me respondieron que no sabían. O sea, y yo me imagino que deberían de saber, pero ellos sencillamente no sabían qué es lo que pasaba. Tipo, venían, juntaban y llevaban, pero ellos no Claro, sabían qué hacían. es como que tipo ellos ya pagaban y entonces ya tipo asumían de que todo estaba bien. Sí, eso, profe, justamente eso. Y lastimosamente eso es algo de lo que acontece mucho en nuestro país. Pero bueno, tampoco es que yo le quiero desanimar ni nada, ¿verdad? Pero es importante poder dialogar de estos conceptos y de estas realidades que tenemos. Sí, o sea, a mí me parecieron muy interesantes tus preguntas, profe. O sea, no me los esperaba. En realidad lo que no te esperas es la respuesta que sabes que puede salir. También, profe. Tampoco no te vayas a desesperar para ti. Todo se puede mejorar. Para eso están ustedes y estoy yo y todos tenemos ese compromiso de hacer aunque sea algo siempre, de a poquito. Sí, sí, profe. Eso sí. Eso es lo que me anima mucho. Y ya te acordaste que nos iba a preguntar, o todavía. No, pero sí estaba pensando es el tema de los alimentos inocuos, nada más que creo que dependería de la realidad, porque para nosotros es fácil de repente acceder a los alimentos, nos vamos al súper y compramos, pero para los que viven en extrema pobreza, creo que sería diferente ahí decir si un alimento se considera o no inocuo. O sea, No, claro, depende de la realidad. depende muchísimo. Es totalmente está relacionado. Porque hay veces que incluso háganse la pregunta. Ustedes tienen, o sea, y esta es una pregunta muy extrema, pero una persona está en extrema pobreza y va a poder acceder a un alimento después de que lleva días sin comer, pero el alimento al cual va a acceder no es un alimento inocuo. ¿Come o no come? Y ahí entra un poco ese debate sociológico y el concepto de que todos tenemos ya una necesidad elemental, básica, la alimentación. Obviamente cuando uno pasa situaciones y conceptos de hambre que se pueden dar cuando hay extrema pobreza, la gente va a comer lo que tiene y no siempre va a ser algo inocuo ni va a ser algo de calidad. Pero ahí sí, las realidades son totalmente influyentes como dice Gia. Eso mismo creo. Sí, profe, porque mismo si te fijas, em, por ejemplo, cuando hay algunos indígenas que están cerca de los semáforos, justamente me vino a la mente con eso que mencionó Gia, hace no más de un mes,
cuando estaba esperando así un bus por Asunción, no muy lejos de la Costanera, había sido una señora con sus 3 criaturas más o menos, y ponerle que había una criatura que tenía como 2 años y la señora le estaba dando gaseosa así, ponerle que Nico, em, eran las 4, las 5 de la tarde y con un pedazo de pan, por ejemplo, Sí, era comer lo que tenías ahí a mano. sí. Y lastimosamente es muchas de las realidades que uno ve y, y están presentes. Así es, chicos. Bueno, me alegro que se hayan llamado a la reflexión. Es un poco lo que buscaba al terminar esta clase. No es, vuelvo a repetir, no es para que nadie se desanime ni para que nadie se deprima, pero sí es para que pensemos de que tenemos siempre un compromiso y algo que mejorar. De esta manera, entonces, cerramos nuestra clase de hoy. Agradecerles a todos su presencia, a los sobrevivientes de la última etapa, de las últimas 3 clases que tenemos. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Y voy a dejar la grabación disponible en el aula virtual. Y nos encontramos el próximo viernes.